presidente. La mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta Solemne y Pública, en cuyo transcurso tomará posesión el Ilustrísimo Señor Don Teodoro López Moratalla. Muchas gracias, Ilustrísima Señora Secretaria General. Se abre la sesión conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamento de esta Real Academia. Acompaña a esta presidencia el señor censor, el señor vocal de Ciencias y la señora Secretaria General. Tiene la palabra la Secretaria General, Ilustrísima Señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la Asamblea General Extraordinaria de 25 de junio de 2015, recogida en el acta número 294, se aprobó el ingreso en esta como académico de número en la rama de Ciencias del Ilustrísimo Señor Don Teodoro López Moratalla, capitán de navío y director del Real Observatorio de la Armada. Su discurso de ingreso lleva por título El cálculo de la situación en la mar, del punto de fantasía a los sistemas de navegación por satélite. Contestará al recipiendario el Ilustrísimo Señor Don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Muchas gracias, señora Secretaria General. Va a darse posesión de una plaza de académico de número al Ilustrísimo Señor Don Teodoro López Moratalla. Según recoge el artículo 11 del título segundo del reglamento, los dos académicos más modernos, señor Lobato García y señora Muñoz Rey, acompañarán al recipiendario. Tiene la palabra el Ilustrísimo Señor Don Teodoro López Moratalla para proceder a la lectura de su trabajo. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Han pasado 30 años desde que arribé con mi familia a San Fernando, ciudad entrañable a la que, sin renunciar a mis orígenes cartageneros, me siento íntimamente ligado. A esta circunstancia se han unido otras que están haciendo que 2017 sea un año muy especial para mí. Así, las circunstancias han propiciado que esté disfrutando del privilegio de dirigir el observatorio más antiguo de España. También ha sido circunstancial el hecho de recibir a Su Majestad el Rey hace un par de meses para la inauguración del nuevo laboratorio de hora del observatorio, visita que, como pueden suponer, ha resultado en extremo gratificante. Y hoy, las circunstancias más que mis méritos han hecho que reciba la gran distinción de ingresar como académico de número en esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, referente obligado de la actividad cultural de la isla y cuyas dedicación y excelencia son un ejemplo para la sociedad actual. Es un alto honor y una gran responsabilidad que asumo con total compromiso y con la esperanza de estar a la altura de esta eminente institución. Sin duda que mi nombramiento se debe a la generosidad de los académicos Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, José Enrique de Benito Ronzoro y Manuel Baturone Santiago, que avalaron en su día mi candidatura, y también a la Junta General Extraordinaria representada en la figura de su entonces presidente José Carlos Fernández Moreno, que aceptó la propuesta. A todos ellos les manifiesto mi más sincero agradecimiento y mi firme propósito de no defraudar la confianza que han depositado en mí. En contra de mi costumbre y atendiendo a la solemnidad que este acto requiere, procederé a la lectura de mi discurso, aun a riesgo de perder frescura o cercanía. En la medida de lo posible he evitado los tecnicismos y he procurado allanar los conceptos que puedan resultar novedosos para muchos de los presentes, con la esperanza de que mis palabras no resulten tediosas o incomprensibles.
Dedico este discurso a Amparo, mi compañera de muchas singladuras y paradigma de fidelidad y lealtad sin límites. Agradezco a todos ustedes su presencia en este acto tan significativo, y muy especialmente a mis hijos y a mis amigos, con un recuerdo entrañable y cariñoso para mi madre y mi hermano, que no han podido estar hoy aquí. Entre las distintas alternativas que he barajado como materia en mi discurso, me he decidido por hablar de la situación en la mar. Obviamente es un tema que nos atañe a todos los marinos y que en gran medida ha formado parte de mi actividad en la sección de efemérides del observatorio durante muchos años. Además, al hablar en una ciudad costera de tradición marinera, he considerado que puede ser de interés para todos ustedes, que con seguridad no participan de la astuta tradición española de vivir de espaldas al mar. Es lógico suponer que las primeras navegaciones se realizaron en la vista de la costa, usando esta como único medio de orientación, y cuando surge la necesidad de alargar las travesías, se empieza a utilizar el cielo como guía para fijar la situación y el rumbo a seguir, aunque fuese de una forma aproximada. Hacia el siglo XII se incorpora la aguja náutica de la navegación, que se orienta según el campo magnético terrestre, lo que permitió a los marinos conocer el rumbo del buque en cualquier condición de visibilidad. Tras el descubrimiento de América comienzan los viajes transoceánicos, en los que además de afrontar los riesgos que entraña aventurarse en un medio hostil, al marino se le presenta el problema de perder de vista la costa, de forma que las únicas referencias visibles con las que cuenta para saber dónde se encuentra son el horizonte y los astros. El cálculo de la latitud y la longitud del buque debía hacerse en base a ellos, pero este problema tardó en resolverse completamente más de 2 siglos. En este sentido, a finales del siglo XVIII, con el problema ya resuelto, pero con la solución no suficientemente difundida, el derrotero de las costas de España de 1787 recogía en su introducción: el hombre es una máquina débil, con sus bienes, con su vida, que es el mayor de todos, está como suspenso sobre un abismo. Solo ve un horizonte no interrumpido, una mar uniforme, y habiéndose él mismo condenado al destierro, no sabe dónde se halla. El conocimiento del lugar que ocupa entonces, esto es, su latitud y longitud, que puede ignorar sin consecuencia en sus hogares y aún en los campos desiertos, le es aquí de una absoluta necesidad. Como es sabido, la latitud de un lugar es la distancia angular que lo separa del ecuador terrestre, medida hacia el norte o hacia el sur. El ecuador está definido de forma natural por la rotación de la Tierra alrededor de su eje, de forma que este círculo máximo se obtiene como la intersección de la esfera celeste con un plano perpendicular al eje de rotación y que pasa por el centro de la Tierra. Los primeros marinos que se adentraron en el Atlántico ya sabían cómo calcular la latitud mediante la observación del Sol o de la estrella polar. De día medían la altura que alcanzaba el Sol sobre el horizonte al paso por el meridiano superior del lugar en el instante de culminación del astro. En este contexto, al hablar de altura, nos referimos a una de las 2 coordenadas celestes horizontales que definen la posición del astro para un observador dado, y que no es más que el ángulo que forman las visuales al astro y al horizonte. Dicho de otra forma, si estamos mirando el horizonte, la altura de un astro es el ángulo que debemos levantar nuestra cabeza hasta mirarlo directamente. La otra coordenada horizontal es el azimut, que es el ángulo que debemos girarnos hacia la derecha desde el punto cardinal norte hasta ver el astro. Con la altura de culminación del Sol y el valor de su declinación, la latitud se obtenía con una sencilla operación de sumas o restas. La declinación de un astro es exactamente lo mismo que la latitud de un lugar, pero los marinos y los astrónomos, al igual que otros colectivos, utilizan una jerga particular y en ocasiones confusa para los ajenos a ella. Durante el año, el Sol se desplaza respecto al fondo de estrellas, recorriendo la eclíptica sobre la esfera celeste. Su declinación varía entre 23 grados y medio sur en nuestro solsticio de invierno y 23 grados y medio norte en el de verano. Esta variación era suficientemente conocida en esta época y la recogían ya los almanaques y efemérides disponibles, como el almanaque perpetuo de Abraham Zacuto que llevó Colón en su primer viaje.
La altura de los astros se medía con instrumentos astronómicos adaptados a la mar, como el cuadrante náutico o el astrolabio náutico, versión simplificada del astrolabio astronómico desarrollado por los árabes. Debido al movimiento del buque, la utilización de estos instrumentos a bordo no resultaba sencilla, y en la primera mitad del siglo XVI fueron reemplazados por la ballestilla. A finales de este siglo aparece el cuadrante de Davis, que permitió la observación del Sol sin necesidad de mirarlo directamente, lo que sin duda supuso un notable avance para los marinos de la época, en los que era normal la pérdida de visión a causa de este tipo de observaciones. Su uso se mantuvo hasta la invención de los instrumentos de reflexión a mediados del siglo XVIII. Por la noche, la latitud se calculaba mediante la observación de la altura de la polar, que en esta época tenía sus peculiaridades. Si la declinación de la polar fuese exactamente 90 grados, esto es, coincidiese con el polo norte celeste, su altura sobre el horizonte sería directamente la latitud. Pero esto dista mucho de ser así, ya que debido al movimiento de precesión del eje de rotación terrestre, también conocido como precesión de los equinoccios, el polo describe una circunferencia sobre el fondo de estrellas de un radio de unos 23 grados y medio, tardando algo menos de 26.000 años en completarla. Además, el eje de rotación está sometido al movimiento de nutación de una amplitud aproximada de una décima de minuto de arco y un periodo de unos 18 años y medio. La declinación de la polar en el día de hoy es 89 grados 20 minutos 22 segundos. Es decir, está prácticamente en el polo celeste, distando de él algo menos de 2/3 de grado. Pero a principios del siglo XVI, la declinación de la polar era de unos 86 grados y medio, y por tanto estaba separada unos 3 grados y medio del polo, con lo que el error que se cometía si se suponía que coincidía con él era considerable. Para evitarlo, se recurría a unas estrellas denominadas guardas de la polar. Normalmente Kochab, que se recibía popularmente el nombre de guarda delantera, o la enfilación Dubhe-Merak. La orientación de la polar y sus guardas se determinaba con instrumentos como el nocturlabio y permitía calcular la corrección que debía aplicarse a la altura de la polar para obtener la latitud. La longitud es un asunto bien diferente al de la latitud, tanto en lo que se refiere a su definición como a la dificultad para calcularla. Hoy nos resulta casi incuestionable que la longitud de un lugar es el ángulo que forman su meridiano y el meridiano de Greenwich, contado sobre el ecuador hacia el este o el oeste y de 0 a 180 grados. Pero en realidad no hay ningún meridiano que sea especial frente a los demás, y la elección como origen de las longitudes del meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich es algo totalmente arbitrario. De hecho, no siempre ha sido así, y a lo largo de la historia se han utilizado diversos meridianos de referencia, como los que pasan por la Isla del Hierro, el Pico del Teide, Salamanca, Cádiz o San Fernando, por citar algunos de ellos. En concreto, el meridiano de Cádiz fue el origen de las longitudes en España desde su fundación, la fundación del Real Observatorio de Cádiz en 1753, en la sede de la Compañía de Guardias Marinas, cuyo tricentenario celebramos precisamente este año. El traslado del observatorio a la isla de León en 1798 supone también el traslado del meridiano cero español a esta ciudad. Cuando, a mitad del siglo XIX, se levanta el primer mapa terrestre de España, este se refiere al meridiano de Madrid, quedándose el de San Fernando como origen de longitudes de la cartografía náutica, hasta que en 1907 España adopta el meridiano de Greenwich como referencia de las longitudes. La adopción del meridiano de Greenwich se acordó en Washington en 1884 en la Conferencia Internacional para la Adopción de un meridiano origen de longitudes y una hora cosmopolita, conocida comúnmente como la Conferencia Internacional del Meridiano. Esta reunión se convocó para resolver los importantes problemas derivados del hecho de que cada lugar llevase su hora local tras el desarrollo de los medios de comunicación, como los ferrocarriles que cruzaban Norteamérica de costa a costa. En la conferencia participaron 26 países, entre los que se encontraban España. España estaba representada por el escritor y diplomático Juan Valera, el capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, agregado naval, y el teniente navío Juan Pastorín.
Como curiosidad, durante una de las sesiones, Valera expuso que España votaría a favor del meridiano de Greenwich, pero recordó el compromiso contraído años atrás por el Reino Unido para adoptar el sistema métrico decimal. En su respuesta, el embajador británico confirmó este compromiso y manifestó que su Parlamento ya estaba dando los primeros pasos para hacerlo efectivo, hasta la fecha. La determinación de la situación en la mar por medios astronómicos se basa en el hecho de que, tal y como veo el cielo desde aquí, en este instante, solo lo veo yo. Por lo que, invirtiendo el razonamiento de cómo veo los astros, debo ser capaz de calcular dónde me encuentro. Pero en esto hay un matiz importante: el instante, el tiempo, cuya medida precisa es determinante para calcular la longitud. En efecto, los astros tienen la costumbre de salir por el este, alcanzar su máxima altura y ponerse por el oeste, obviando los astros circumpolares que permanecen siempre por encima del horizonte o los anticircumpolares que siempre están en nuestro hemisferio no visible. Este movimiento aparente de los astros se debe al movimiento de rotación de la Tierra, que completa una vuelta en 24 horas, o lo que es equivalente, gira 15 grados en una hora. Teniendo esto en cuenta, podemos ampliar nuestro principio anterior, estableciendo que, tal y como veo el cielo ahora, solo lo veo yo, pero hace una hora lo ha visto exactamente igual alguien situado en mi misma latitud, pero 15 grados más al este. Y dentro de una hora lo verá exactamente igual que yo alguien en mi latitud, pero 15 grados más al oeste. Por tanto, es evidente que o sé a qué hora he realizado una observación o no seré capaz de determinar mi longitud. Pero hasta mediados del siglo XVIII, a bordo no se pudo medir la hora con la precisión suficiente para resolver el problema. Nos encontramos, pues, en una época en la que se sabe calcular la latitud, pero no la longitud, y había que adentrarse en alta mar durante semanas. La forma de navegar la describe claramente el proverbio vizcaíno: paralelo corriendo, tierra encontrando. La navegación américa se realizaba bajando hasta la latitud en la que se sabía la existencia de vientos portantes, como los alisios, y una vez allí, arrumbar al oeste a lo largo del paralelo, hasta avistar la costa después de muchas singladuras. El viaje de vuelta se realizaba de forma similar, pero subiendo en latitud hasta encontrar vientos favorables. El conocido como arte de navegar alcanza su máxima expresión a mediados del siglo XVI. El rumbo seguido por el buque lo dicta la aguja náutica, mientras que la distancia navegada se calculaba con la corredera de barquilla. La experiencia del piloto era primordial y debía ser capaz de estimar el efecto del viento y otros errores que pudiesen afectar al rumbo y al andar del buque. La corredera de barquilla española consistía en una tablilla de madera en forma de arco gótico apuntado. El nombre de barquilla se debe a que recordaba una barca, que estaba lastrada con plomo para que flotase vertical en el agua. La tablilla iba sujeta en las tres esquinas por tres cabos que se unían en uno, en el cual se habían fijado nudos convenientemente espaciados. Para calcular la velocidad del buque se largaba la corredera por popa y se dejaba salir normalmente durante 30 segundos, que se medían con una ampolleta, un reloj de arena. La velocidad se determinaba contando el número de nudos que habían salido y por eso se denomina nudo a la velocidad de 1 milla por hora. Recuérdese que una milla náutica es la longitud métrica de un minuto de arco en el Ecuador, equivalente a 1852 metros. Durante mi viaje como guardia marina a bordo del Cano hace ya muchos años, nos vimos obligados a utilizar la corredera de barquilla por avería principal primero y luego de la avería de la de respeto. Y la verdad es que fue toda una experiencia. El pilotaje se dividía en la determinación de 4 términos clásicos: rumbo, distancia, latitud y longitud. Como ya se ha dicho, la latitud se calculaba mediante observaciones astronómicas y la longitud se medía sobre la carta náutica a partir del rumbo y la distancia navegados. En esencia, se practicaba lo que hoy se denomina navegación de estima, que obliga a extremar el cuidado en la medición del rumbo y la distancia, el abatimiento producido por el viento y, cómo no, los intervalos de tiempo entre una situación y la siguiente. Esta medida del tiempo se realizaba con ampolletas que normalmente había que voltear cada 30 minutos. La operación de marcar la situación del buque sobre la carta se denominaba echar el punto.
Como acabo de comentar, el piloto realizaba sus cálculos de la forma más rigurosa posible para llevar una estima precisa, y de ello dependía la seguridad del barco. A pesar de todo, la situación de estima difícilmente coincidía con la real del buque, debido a la imprecisión de los instrumentos disponibles, a los errores inherentes a la propia navegación y a la imperfección de las tablas y teorías astronómicas que fijaban la posición de los astros en el firmamento. La labor de los pilotos era de una importancia vital, y su responsabilidad queda de manifiesto en las reales ordenanzas para la Armada de Carlos III, promulgadas en 1784, todavía en pleno siglo XVIII, que en el artículo 8 del título segundo establecen que el piloto llevará exacta cuenta del andar y abatimiento del bajel para la acertada calculación de su estima. Observará el sol siempre que el tiempo lo permita y, corregida la derrota, entregará su punto todos los días al capitán comandante y al segundo si le hubiere, señalando la latitud y longitud en que se halla, el rumbo y distancia navegada en la asignatura y el modo en que haya trabajado sus correcciones. Para calcular la situación, los pilotos determinaban 3 puntos distintos. Normalmente estos puntos no coincidían. Eran el punto de fantasía, el punto de escuadría y el punto de fantasía y altura. El punto de fantasía es lo que hoy denominamos situación de estima, y se obtenía con los rumbos y distancias navegados desde la situación anterior. En el punto de escuadría se tenía en cuenta el rumbo y la latitud. Se obtenía mediante la intersección del paralelo correspondiente a la latitud del buque y la dirección del rumbo navegado, trazado este desde la última situación. Para obtener el punto de fantasía y altura se consideraban la distancia navegada y la latitud medida, de forma que este punto era la intersección de la latitud con un arco de circunferencia cuyo radio era la distancia navegada. Cuando los puntos coincidían, la situación no ofrecía dudas. En caso contrario, se decidía la situación dependiendo del rumbo al que se hubiese navegado. Si éste se separaba menos de 45 grados del meridiano, es decir, se había navegado a rumbos de componente norte o sur, se adoptaba como situación el punto de escuadría. Si el rumbo se separaba del meridiano más de 45 grados, rumbos de componente este u oeste, la situación era el punto de fantasía y altura. Finalmente, si el rumbo había sido próximo a 45 grados desde el meridiano, noreste, sureste, suroeste o noroeste, se tomaba como situación del buque la latitud medida y la longitud del punto de fantasía. Los pasos a seguir para echar el punto se detallaban minuciosamente en los denominados regimientos de navegación, como el de Andrés García de Céspedes de 1606. Eran unas normas que hoy calificaríamos vulgarmente como guiaburros, que la mayoría de los pilotos, carentes de una formación adecuada, aplicaban de forma mecánica. Pero en realidad los procedimientos para echar el punto que he descrito someramente no son sino la aplicación de la teoría de errores. Por ejemplo, si navegamos al rumbo 080, prácticamente hacia el este, la intersección del rumbo con el paralelo de latitud se produce con un ángulo muy pequeño, 10 grados, y una pequeña variación en el rumbo produce una gran diferencia en la longitud obtenida. Es lo que en matemáticas se denomina sistema de ecuaciones mal condicionado. El punto de escuadrilla no sería una solución aceptable en este caso y debe tomarse el punto de fantasía y altura, en el que los errores en la distancia tienen una influencia mucho menor. Durante la primera década del siglo XVI, España se colocó a la vanguardia de las técnicas de navegación. En la entrada del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín, reza la leyenda: Europa aprendió a navegar en libros españoles. Aunque son muchas las obras relevantes, solo citaré las 2 que posiblemente son las más importantes de esa época. El arte de navegar de Pedro de Medina, impreso en Valladolid en 1545, que fue profusamente utilizado en Francia incluso durante el siglo XVII. Y el breve compendio de la esfera y de la arte de navegar de Martín Cortés, publicado en Sevilla en 1551, que durante muchos años fue la referencia de los marinos británicos. En el siglo XVII se invierte la subordinación que la astronomía náutica había tenido respecto a la terrestre. Los procedimientos geométricos son sustituidos por los matemáticos
incorporándose a la náutica la trigonometría y el concepto de triángulo esférico. El arte de navegar da paso a la ciencia de la navegación. Lamentablemente, los españoles no fuimos capaces de mantener esta trayectoria y la profunda crisis de la España del XVII supuso la brusca desaparición de los estudios náuticos, incluso de la Casa de Contratación de Sevilla, institución clave en el desarrollo de la cosmografía y de la náutica durante el siglo anterior. Volvamos con la longitud. La imposibilidad de calcularla con precisión fue causa de multitud de naufragios y desastres. En 1707, una flota británica al mando del almirante Sobel encalló en las Islas Sorlingas, perdiendo 4 navíos y ahogándose casi 2.000 hombres. También es estremecedor el relato de la travesía del Comodoro Anson en 1741, que debido al mal tiempo tardó casi 2 meses en doblar el Cabo de Hornos. Cuando al fin lo consiguió, estaba teniendo numerosas bajas a causa del escorbuto y arrumbó al norte con la intención de recalar en el archipiélago de Juan Fernández. Al llegar a su latitud, 35 grados sur, no tenía claro si debía dirigirse al este o al oeste. Si se encontraba entre la isla y el continente y navegaba hacia el este, acabaría en las costas españolas, mientras que si arrumbaba al oeste y había sobrepasado la longitud de la isla, se alejaría de ella. Finalmente optó por navegar hacia el oeste y tras 4 días de navegación sin avistar tierra, decidió invertir la marcha, pero esta decisión fue equivocada, ya que por la proa acabó apareciendo la costa de Chile. Anson tuvo que volver a girar 180 grados, arribando por fin a Juan Fernández. En la travesía perdió más de la mitad de sus 500 hombres. Conceptualmente, el problema de calcular la longitud en la mar tiene una solución sencilla, que ya fue apuntada en 1530 por el astrónomo y matemático holandés Gemma Frisius, quien recomienda el uso de un reloj para conservar la hora del meridiano de referencia. Si tal reloj existiese, la longitud se obtiene sin más que comparar su hora con la hora local del buque. Por ejemplo, si al mediodía, instante que puede determinarse a bordo con el sol, el reloj con la hora de San Fernando marca las 4 de la tarde, quiere decir que cuando el sol está en el meridiano del buque, hace ya 4 horas que pasó por el de esta ciudad. A razón de 15 grados a la hora, ha recorrido 60 grados, con lo que el buque forzosamente se encuentra 60 grados al oeste de San Fernando. Pero los únicos relojes existentes con la precisión suficiente eran los de péndulo, que evidentemente no eran susceptibles de ser llevados a bordo de los buques. Bueno, en realidad sí existía este reloj, ya que el firmamento es en sí mismo un reloj celeste, que con un adecuado conocimiento puede utilizarse para fijar la hora y calcular la longitud. En 1514, unos años antes que Frisius, el matemático alemán Johann Werner propuso el método de las distancias lunares del que hablaremos enseguida, para conocer la hora del meridiano de referencia. Los gobiernos europeos pronto fueron conscientes de la necesidad estratégica de disponer de métodos apropiados para calcular la longitud en la mar, y promovieron la búsqueda de la solución del que se denominó problema de la longitud. En 1567, bajo el reinado de Felipe II, la corona española fue la primera en convocar un concurso internacional al que diese con la solución buscada. Posteriormente, en 1598, Felipe III convocó un concurso similar que estaba dotado con un premio de 6.000 ducados y 2.000 de pensión anual vitalicia. A la convocatoria de la corona española concurrieron numerosos personajes de toda Europa, entre los que se encontraba Galileo Galilei, que propuso un método basado en la observación de los eclipses de los satélites de Júpiter, que era impracticable de la mar, aunque sí fue utilizado en tierra. El previo finalmente quedó desierto. La iniciativa española fue imitada por otros países como Holanda, que ofreció un premio similar al español en 1636, Francia, que en 1715 dedicó uno de los 2 premios reales de la Academia de Ciencias a la navegación, y Gran Bretaña, que en 1714 constituyó la Junta de Longitud, nombre con el que se popularizó la Comisión para el Descubrimiento de la Longitud en el Mar. Esta Junta estableció el Premio de la Longitud, cuya cuantía dependía de la precisión de los resultados obtenidos. 10.000 libras si la longitud se determinaba con un error inferior a 1 grado, 15.000 libras si el error era inferior a 40 minutos de arco y 20.000 libras si estaba dentro del medio grado. El problema se resuelve finalmente en el siglo XVIII de 2 formas diferentes.
el método de los cronómetros y el método de las distancias lunares. Ambos métodos buscan lo que ya he apuntado anteriormente: conocer en mitad del océano la hora del meridiano de referencia. El método de las distancias lunares utiliza como referencia temporal el rápido movimiento de la Luna sobre la esfera celeste. Nuestro satélite completa una revolución alrededor de la Tierra en un mes siderio, unos 27 días y 8 horas aproximadamente, lo que supone que cada día se desplaza unos 13 grados sobre el fondo de estrellas, que es una cantidad más que apreciable. El método propone construir tablas en las que se facilite a intervalos regulares de tiempo la distancia angular entre el centro de la Luna y el Sol, planetas o estrellas. Una vez medida la distancia lunar a uno de los objetos celestes tabulados, basta con comparar la hora local de la observación con la del meridiano origen, obtenida esta mediante interpolación inversa en la tabla. Pero hasta la primera mitad del siglo XVIII no se dispuso de un instrumento lo suficientemente preciso para que los errores en la medida de las distancias lunares fuesen admisibles, y tampoco se dispuso de efemérides de la Luna debido a la complejidad de su movimiento. Recogen las crónicas que Sir Isaac Newton le dijo a Edmund Halley respecto al problema de los tres cuerpos. Tres cuerpos: Sol, Tierra, Luna. Nos da dolor de cabeza y nos mantenía despierto tan a menudo que quisiéramos no pensar más en él. La medida precisa de las distancias lunares fue posible gracias a los instrumentos de reflexión. El primero de ellos fue el octante, cuyo prototipo fue presentado por John Hadley a la Royal Society de Londres en 1731. Su sector graduado de 45 grados permitía medidas angulares de hasta 90 grados, medidas que se realizaban mediante un ingenioso sistema de espejos, de forma que se hacía coincidir la imagen doblemente reflejada del astro con la visual directa al horizonte. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, el octante fue sustituyendo paulatinamente al cuadrante de Davis. Diversas modificaciones posteriores dieron lugar al nacimiento de nuevas versiones de este aparato. La más importante de ellas se debe a John Campbell, que en 1759 propuso ampliar el sector graduado para poder medir distancias angulares mayores. Apareció entonces el sextante, instrumento con un sector graduado de 60 grados que permite ampliar las medidas de ángulos hasta los 120 grados. Hoy en día el sextante sigue siendo el instrumento utilizado en navegación astronómica. Con respecto a las efemérides lunares, en 1755 el astrónomo alemán Tobias Mayer optó al premio de la longitud, al que envió las tablas del Sol y de la Luna que había calculado basándose en las teorías de Euler y que consideraba con la precisión suficiente para ser utilizadas con el método de las distancias lunares. Tras comprobar la bondad de las tablas, la Junta de Longitud concedió a la viuda de Mayer, fallecido en 1762, 3.000 libras esterlinas en recompensa por el trabajo de su marido. El reloj celeste se desarrolló debido a la falta de un reloj mecánico preciso que se pudiese transportar a bordo sin perjuicio de la hora, lo que sin duda redundó en beneficio de la astronomía y de la mecánica celeste, que se vieron notablemente impulsadas por la búsqueda de una solución al problema de la longitud. El otro método propuesto fue el de los cronómetros. El invento del cronómetro marino se debe a John Harrison, un carpintero inglés que se especializó en la construcción de relojes. Construyó 4 cronómetros, H1 a H4, el último en 1760, con los que se presentó al premio de longitud. 2 de estos cronómetros fueron probados en la mar, superando con creces las exigencias establecidas. No obstante, no le resultó fácil cobrar el premio en su totalidad, pues a pesar del éxito de las pruebas, su trabajo fue puesto en tela de juicio. Al final de sus días construyó el H5, con el que acudió al rey Jorge III solicitando justicia. Tras comprobar la impecable marcha del cronómetro, el rey solicitó al Parlamento el reconocimiento del trabajo de Harrison, y en 1773, 3 años antes de su muerte, se dispuso que se le pagase lo que le debían de las 20.000 libras. Sin embargo, nunca se le reconoció como ganador del concurso, que oficialmente quedó desierto. La historia de Harrison la narra de forma amena y apasionada Dava Sobel en su libro Longitud. Aunque un tanto novelada, es una lectura altamente recomendable.
El método de los cronómetros era extraordinariamente más sencillo de aplicar que el de las distancias lunares, que requería de numerosas observaciones y tediosos cálculos. Sin embargo, ambos métodos convivieron durante más de un siglo, con preponderancia inicial de las distancias lunares. En sus comienzos, el cronómetro era un instrumento escaso y caro, que no estaba accesible a todos los marinos. Además, debían llevarse un mínimo de 3 cronómetros. Si solo se llevaba un cronómetro, se perdía la posibilidad de situarse en caso de que éste se averiase, o se corría el riesgo de calcular una situación equivocada si el instrumento no mantenía una marcha regular. Con 2 cronómetros se solucionaba el problema de la avería de uno de ellos, pero no el de la marcha irregular, pues si uno de los cronómetros adelantaba o atrasaba notablemente, ¿cuál era el que iba bien? Era por tanto necesario añadir un tercer cronómetro. Por el contrario, para situarse por las distancias lunares, tan solo hacía falta la publicación que tabulaba los datos, el almanaque náutico. Además, se necesitaba un sextante, pero este había que llevarlo de todas formas para poder calcular la latitud. La aplicación de las distancias lunares con las tablas de Mayer era compleja y engorrosa y necesitaba unos conocimientos de los que carecían la mayoría de los marinos. En 1675 se había fundado el Observatorio de Greenwich con la misión de buscar soluciones al problema de la longitud. Bajo la dirección de Neville Maskelyne, acérrimo defensor del método de las distancias lunares, se publica en 1767 The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris, colección de efemérides astronómicas para uso de astrónomos y navegantes, donde se incluyen las tablas de distancias lunares en un formato mucho más asequible, facilitando notablemente la resolución práctica de la determinación de la longitud en la mar. A pesar de este avance, el cálculo era bastante laborioso. En 1791, el Real Observatorio de Cádiz publica el Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas para el año bisiesto de 1792, primeras efemérides españolas modernas y cuartas del mundo, tras las francesas, británicas y alemanas. Es la publicación científica más larga que se sigue publicando en España. Solo la supera en longevidad la que fue la Gaceta de Madrid y que hoy es el Boletín Oficial del Estado. Pero evidentemente este no tiene carácter científico. Hasta 1905 el almanaque español incluyó las tablas de distancias lunares. Durante más de un siglo, el Meridiano y la Hora de San Fernando viajaron por todo el mundo a bordo de los buques españoles. El Meridiano materializado en el almanaque náutico y la Hora en los cronómetros que la conservaban. Conforme avanza el siglo XIX, se generaliza la presencia de cronómetros a bordo y el método de las distancias lunares se abandona paulatinamente. Aun siendo máquinas de precisión, los cronómetros marinos no son perfectos. Es necesario estudiar su marcha para saber cuándo adelantan o atrasan y la regularidad de esta variación. Estas comprobaciones se realizan durante los periodos que los buques están amarrados o fondeados, en los que diariamente se cotejan los cronómetros con referencias horarias externas. Vestigios de ello son el tradicional cañonazo que se da a las 12 del mediodía en los arsenales españoles o la bola de señales horarias del Observatorio de San Fernando, que a la 1 en punto desciende, dando la hora al entorno. La bola no baja a las 12 porque a esa hora los astrónomos estaban ocupados en observar el Sol al paso por el meridiano. La invención de la radio supuso un cambio cualitativo vital, pues gracias a la transmisión de señales horarias se podía comprobar los cronómetros en mitad del océano. Finalmente, los cronómetros mecánicos fueron desplazados durante el siglo XX por los cuarzos, extremadamente más regulares. Los avances de la mecánica celeste, la astronomía y la cronometría permiten que durante el siglo XIX los buques empiecen a disponer a bordo de buenas efemérides astronómicas y de una hora precisa, lo que posibilita el desarrollo de nuevos procedimientos para el cálculo de la estación en la mar. Estos procedimientos pasan por la resolución del triángulo de posición, que se convierte en el auténtico caballo de batalla de los pilotos. Se trata de un triángulo esférico cuyos vértices son el polo, el astro y el cénit del observador. Conociendo 3 de sus elementos, lados o ángulos, es posible calcular los otros 3 con ecuaciones trigonométricas no muy complicadas. Sin pretender entrar a fondo en el tema,
Uno de los problemas de la navegación astronómica es que no es posible medir la azimuth del astro con una precisión similar a la de la altura. Este hecho obligó a que hasta la segunda mitad del siglo XIX el cálculo de la situación en la mar se realizase alternando la determinación de la latitud, realizada de la forma ya expuesta, con lo que los anglosajones llamaban the time sight, la observación del tiempo, el tiempo una vez más. Estas innovaciones pusieron de manifiesto que la tradicional formación de los pilotos era a todas luces insuficiente. No bastaba con memorizar las reglas que contenían los regimientos de navegación, sino que era necesario entenderlas. Aparece entonces una oficialidad ilustrada, formada en la ciencia de la navegación, con sólidos conocimientos de matemáticas y astronomía, así como del uso de los nuevos instrumentos. Precisamente con esta intención, Jorge Juan y Santa Cilia proponen la creación del Real Observatorio de Cádiz, que empieza a funcionar en 1753. En una época en la que las cátedras de ciencias de las universidades españolas permanecían vacantes, el observatorio se constituyó en un nicho de conocimiento científico en España. Como muestra del nivel impuesto por Jorge Juan, allí es donde por primera vez se enseña en España el cálculo diferencial, que años atrás ya había empleado el ilustre marino en la expedición al Perú. La base de la navegación astronómica actual es la denominada recta de altura, que no es sino una línea de posición o el lugar geométrico de la situación del buque. Trazada la recta de altura sobre la carta, el barco tiene la seguridad de que se encuentra en algún punto de ella. La recta de altura fue descubierta de forma casual en 1837 por el capitán estadounidense Thomas Sumner, navegando hacia la entrada del Canal de San Jorge, y supuso el comienzo de una nueva era de la navegación. Cuando se entienden los conceptos básicos de la navegación astronómica, las comprometidas circunstancias que rodearon este descubrimiento, de que inicialmente Sumner no fue consciente, resultan cuando menos sorprendentes. Pero seguro que en el futuro habrá oportunidad de tratar este y otros temas de forma adecuada. A principios del siglo XX aparece la radionavegación como una nueva técnica para el posicionamiento en alta mar. Los primeros sistemas consistían en medir con la ayuda de una antena direccional la dirección en la que se encontraba una estación radiotransmisora. Típicamente la antena consistía en dos anillos verticales, perpendiculares entre sí. Eran los radiogoniómetros, o simplemente gonios, que solían verse en las zonas altas de los barcos. Han sido muchos los sistemas de radionavegación que se han desarrollado desde entonces, entre los que destacan los denominados sistemas hiperbólicos, de aplicación tanto en navegación marítima como aérea e incluso terrestre. Estos sistemas consisten básicamente en medir con un receptor el retardo con que se reciben las señales emitidas por dos estaciones situadas en la costa. Como las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, esta diferencia de tiempo se traduce directamente en la diferencia de las distancias del buque a cada una de las estaciones terrestres. Con este dato obtenemos una línea de posición de características similares a la recta de altura, solo que en esta ocasión el lugar geométrico de las posibles posiciones del buque es una hipérbola. Si se reciben señales de dos estaciones sincronizadas, midiendo la diferencia de tiempos entre dos parejas, obtenemos dos hipérbolas, que se cortarán precisamente en la situación del barco. El primer sistema hiperbólico de navegación fue el G, desarrollado por Gran Bretaña en 1941. A este le siguieron el LORAN A en 1943, el DECA de 1946, el LORAN C en 1958 y finalmente el sistema Omega, que fue el primero en ofrecer cobertura mundial desde su entrada en servicio en 1971. De todos ellos, el único que se ha mantenido operativo es el LORAN C. Sin embargo, el uso generalizado del GPS y el coste de mantenimiento del sistema han hecho que este esté muy cuestionado en las últimas décadas y ha acabado con la desactivación de las estaciones de Estados Unidos y Canadá en 2010. Y a finales de 2015 se apagaron la mayoría de las estaciones europeas. A día de hoy hay movimientos para reactivar el proyecto LORAN, literalmente LORAN mejorado,
cuyas prestaciones serían similares a las del actual GPS. En la década de los 70 del siglo pasado aparece el primer sistema de navegación por satélite, el Navy Navigation Satellite System, también conocido como Sistema Transit. Inicialmente concebido por la Marina de Estados Unidos con fines militares, se activó en 1964 y su uso se extendió a la navegación a partir del 67, hasta que en 1996 dejó de usarse para esta finalidad tras la aparición del GPS. El número de satélites de la constelación Transit varió a lo largo de su vida útil. Se necesitaba un mínimo de 5 para una cobertura aceptable, pero normalmente había alguno más activado. Los satélites se ubicaban en órbitas polares bajas, a unos 1100 kilómetros de altitud, y la posición del buque se calculaba midiendo el efecto Doppler de la señal transmitida por el satélite. Este efecto se produce por la velocidad relativa del transmisor y el receptor, que afecta a la frecuencia que se recibe. Es el causante, por ejemplo, de que el pitido de un tren o el ruido de una moto sea más agudo al acercarse que cuando se está alejando. Para poder obtener la situación era necesario tener un satélite por encima del horizonte, pero debido a la configuración mencionada, en las proximidades del Ecuador podrían transcurrir hasta 12 horas entre el paso de dos satélites. En latitudes medias, este intervalo de tiempo se reducía hasta unas 2 horas. Poco después del Transit, la Unión Soviética lanzó sus propios sistemas, el Parus de carácter militar y el Cicada para uso civil. Pero sin duda, la gran revolución la provocó el GPS. GPS son las siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global, aunque sería más preciso hablar del Navstar GPS. Navstar es el acrónimo de Navigation System Timing and Ranking. Es difícil imaginar que haya entre ustedes alguien que no sepa qué es el GPS o al menos para qué se usa. Desde su activación oficial en abril del 95, el sistema se ha ido extendiendo hasta convertirse en una parte importante, por no decir imprescindible, de nuestra sociedad. El sistema GPS está financiado y controlado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se estructura en 3 segmentos: el espacial, el de control y el de usuario. La constelación nominal está compuesta por 24 satélites, 31 en la actualidad, en órbitas circulares que cada satélite recorre 2 veces al día. Los satélites están distribuidos en 6 planos orbitales separados 60 grados entre sí e inclinados unos 55 grados respecto al Ecuador. La altitud de los satélites es de unos 22.200 kilómetros y desde cualquier lugar de la Tierra hay un mínimo de entre 5 y 8 satélites visibles en cualquier instante. El sistema transmite señales en 2 frecuencias distintas, pero los receptores ordinarios que todos usamos solo tienen acceso a una de ellas. La descodificación de la segunda frecuencia está reservada para usos militares. Cuando se pueden utilizar las 2 frecuencias, es posible compensar el error introducido por la ionosfera, que es uno de los que más afectan a la situación calculada. Con todo, la precisión obtenida con una única frecuencia es de unas pocas decenas de metros. Si se han fijado, en el nombre del sistema figura la palabra timing, y es que el tiempo que podría parecer que ha pasado a un plano secundario es ahora de una importancia crítica. Para situarnos con el GPS, nuestro receptor calcula la distancia a la que nos encontramos de los satélites. Una de estas distancias lo que nos da es una línea de posición entre comillas porque el lugar geométrico de las posibles posiciones es ahora una superficie esférica. Concentro en el satélite y radio la distancia a la que nos encontramos de él. Como el GPS proporciona una situación tridimensional, X y Z, o latitud, longitud, elevación, harán falta 3 observaciones, una por cada incógnita a calcular. Es decir, la situación la obtenemos resolviendo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora bien, ¿cómo medimos la distancia al satélite? Seguro que muchos ya han pensado que midiendo el tiempo que tarda en llegarnos la señal y multiplicándolo por la velocidad de la luz, y efectivamente así es. Pero vamos a hacer unos cálculos sencillos para ver cuánta precisión debemos alcanzar en la medida del tiempo de vuelo de la señal.
La luz se desplaza a casi 300.000 kilómetros por segundo. Si cometemos un error en el tiempo de 1 milisegundo, el error en la distancia al satélite será de 300 kilómetros. Un error de 1 microsegundo, la millonésima parte de un segundo, se traduce en un error de 300 metros en la distancia al satélite. Si tenemos en cuenta la precisión de la situación que somos capaces de obtener y que al resolver el sistema de ecuaciones los errores en la distancia se propagan al alza, incluso notablemente según los casos, concluimos que cuando usamos el GPS estamos midiendo el tiempo con una tremenda precisión. Si esto es así, que lo es, ¿con qué reloj podemos alcanzar estas precisiones? La respuesta es obvia, un reloj atómico. De hecho, cada satélite GPS transporta 4 de estos relojes. Incógnita desvelada. O quizás no, porque al receptor GPS que adherimos al parabrisas de nuestro coche no le cabe dentro un reloj atómico ni podríamos permitirlo el precio que cuesta. El satélite sabrá con mucha precisión el instante en el que emite la señal, pero mi aparato mide el instante en que llega con un reloj que, por muy bueno que sea, debe distar mucho de lo que es suficiente. Y es aquí donde aparece la brillantez de las mentes pensantes. En lugar de considerar solo las 3 incógnitas que determinan mi posición en el espacio, X y Z, añadamos una cuarta, el error de mi reloj, y planteemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para resolverlo solo necesitamos añadir el dato de un cuarto satélite y la cobertura del sistema es más que suficiente para disponer de él. Un buen amigo mío, asiduo practicante de la navegación astronómica, bromea diciendo que lo único que hay que saber acerca del GPS es acordarse de para qué sirve el botón ON, que significa ¿dónde hay que apretar para que se entienda? Esta ironía con grandes visos de realidad pone de manifiesto el tremendo desconocimiento que generalmente se tiene acerca de los fundamentos básicos de la tecnología que usamos hoy en día. A pesar de los grandes avances de que disponemos, cuando nos hacemos a la mar, necesitamos conocer qué hay detrás de esta tecnología, para usarla de forma correcta y, llegado el caso de una situación comprometida, poseer la información, la formación, el background, que dirían los anglosajones, que nos permita tomar una decisión acertada. Pero en esto nos parecemos cada vez más a los pilotos del siglo XVI y XVII, que memorizaban sin entender las reglas de los regimientos de navegación, con la diferencia de que hoy en día para muchos las reglas se reducen a saber qué significa la tecla ON. El GPS se engloba en el concepto GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite, en el que también se encuentran el GLONASS ruso, el Beetle chino, que tiene previsto completar su entrada en servicio en el 2020, y el sistema europeo Galileo, que el año que viene iniciará su fase de explotación. El Real Instituto y Observatorio de la Armada participa en el servicio proveedor de tiempo del sistema de tiempo Galileo, que entre otros objetivos mantiene esta escala alineada con la escala de tiempo universal coordinado UTC. Los actuales sistemas de navegación por satélite son extremadamente precisos, tremendamente fáciles de usar y proporcionan la situación en tiempo real de forma continua, por lo que la navegación astronómica ha quedado relegada a un plano más que secundario. A pesar de ello, la tirada de 2.250 ejemplares del almanaque náutico de este año se agotó antes del verano. No debe olvidarse que la observación de los astros es la única técnica con la que cuenta el marino para situarse en la mar que no depende de sistemas externos, sino tan solo de su propia pericia. Así lo sigue considerando la Organización Marítima Internacional, la OMI, que en el convenio SOLAS para la seguridad de la vida humana en la mar sigue exigiendo que los buques que hagan navegación oceánica lleven cronómetros, sextante y publicaciones náuticas necesarias para el cálculo de la situación por medios astronómicos. Y en el convenio STCW sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, la OMI establece que los futuros oficiales deben aprender a determinar la situación del buque y a calcular los errores de la aguja náutica y giroscópica empleando medios astronómicos. Finalizo aquí mi intervención agradeciendo de nuevo el honor con que hoy me distingue la Academia, institución
que desde su fundación en 1954 ha sabido calcular su situación con precisión y mantener el rumbo correcto sin apenas guiñadas. Muchas gracias a todos por su atención. He dicho. Ruego a los señores académicos, señoras y señores académicos presentes, que pongan de pie para tomar juramento. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí, prometo. Queda proclamado académico de número el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Berizón Rodríguez para proceder a la contestación al discurso de todas las cosas. Excelentísimo señor presidente, con la venia. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores. La incorporación de un nuevo miembro a esta academia siempre es motivo de alegría y satisfacción para la misma, aunque también, cada vez que se produce este hecho, se recuerda con admiración, cariño y muchas veces con dolor a la persona que estuvo ocupando este puesto con anterioridad. Particularmente para mí, es un honor y una inmensa satisfacción el haber sido designado por la Academia para efectuar la contestación al discurso de ingreso de don Teodoro López Moratalla que acabamos de escuchar. Esta contestación que voy a hacer va a constar de 3 partes. La primera de ellas haciendo referencia brevemente a las normas que legitiman jurídicamente el funcionamiento de nuestra Academia y en particular de este acto que se está desarrollando hoy aquí. La segunda estará dedicada a relacionar los méritos que concurren en el recipiendario. En la tercera intentaré animar, exhortar, arengar o motivar a nuestro nuevo académico, una vez que ya pertenece a la corporación, para que asuma, practique y defienda los valores que mantienen y transmiten las Reales Academias. Valores como la búsqueda de la excelencia en toda actividad que se desarrolle, o el rigor, o el trabajo bien hecho, el compañerismo, el compromiso, en definitiva, el anhelo de dar siempre y querer siempre lo mejor y dar el máximo por y para nuestra academia. Curiosamente, en la contestación al discurso de entrada no se debe entrar a valorar la bondad o calidad, en este caso científica, de las palabras que acaba de pronunciar el ya nuevo académico. No obstante, y muy brevemente acerca de ellas, diré que el discurso me ha parecido riguroso, bien estructurado, ameno, muy completo, ha huido de tecnicismos a fin de hacerlo entendible por todo el público y de temática muy apropiada y afín a la ciudad de San Fernando y a muchos marinos que nos encontramos hoy aquí. No podía esperarse menos de uno de los mayores expertos a nivel nacional en el campo de la mecánica celeste clásica y de la rama que entronca con la navegación astronómica, en la que es un auténtico maestro con muchísima experiencia. La renovación de puestos en la Academia
de San Romualdo está regulada en sus estatutos recogidos en el Decreto 68/2014 de 25 de febrero de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Además, la Ley 16/2007 andaluza de la ciencia y el conocimiento, en su artículo 30.2, apartado E, contempla a las academias como agentes del sistema andaluz del conocimiento y establece en su artículo 35.1 que las academias son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y que tienen como finalidad fundamental el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación y específicamente la promoción y divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la citada ley, tras el trámite reglamentario, los estatutos de esta academia fueron actualizados y aprobados el 25 de febrero del año 2014. Hoy en día, nuestra Real Academia se rige por dichos estatutos y por el Reglamento de Régimen Interior. Todo este acto que está teniendo lugar está recogido explícitamente en el título segundo del Reglamento de Régimen Interior, del ingreso de los académicos y del distintivo de los mismos, y también en el capítulo 3 de los estatutos, requisitos y modalidades de admisión, baja y separación de los académicos. Voy a pasar a hablar ahora sobre los méritos que concurren en el nuevo académico. El capitán de navío Teodoro López Moratalla nace en el año 1959 en Cartagena. Ingresa en la Escuela Naval Militar en el año 1982 y 5 años más tarde sale de la misma con el grado de alférez de navío, con el número 2 de su promoción de cuerpo general. Cuenta en su haber con el curso de aptitud de comunicaciones. Está en posesión del título de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas, año 1990, el diploma de Estudios Superiores en Astronomía y Geofísica, año 1992, obtenidos ambos en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada, ubicada en el Observatorio. Es licenciado en Ciencias Físicas, año 1991, y doctor en Ciencias, sección Físicas, año 1997, ambas por la Universidad de Zaragoza. En posesión también del curso básico de aptitud pedagógica para oficiales, llevado a cabo en la Escuela Militar de Ciencias de la Educación en Madrid, y de los cursos de capacitación para el ascenso a capitán de corbeta o comandante, y del desempeño de los cometidos de oficial general cursados respectivamente en la Escuela de Guerra Naval y en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ambas en Madrid. En cuanto a sus destinos, ha desarrollado los siguientes destinos a flote: corbeta descubierta, 2 años, destructor Almirante Valdés, 1 año, y 1 año en tierra en el cuartel de instrucción de marinería en Ferrol. Posteriormente ingresa en el observatorio. En cuanto a condecoraciones, felicitaciones y premios, está en posesión de la placa, cruz y encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 3 cruces del Mérito Naval, 2 menciones honoríficas, una medalla al mérito facultativo de la Armada de México. Cuenta con una felicitación individual del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y es premio de la Academia General Militar del curso 97-98, otorgado por la Cátedra Miguel de Cervantes de las Armas y de las Letras por su tesis doctoral. En cuanto a su actividad docente, es profesor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada desde el año 1992 y ha impartido diversas asignaturas, profesor de cursos de doctorado del programa de doctorado de Matemáticas de la Universidad de Cádiz en varios años, profesor de los cursos de verano de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, también en varios años, profesor de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado de la Universidad de Cádiz, Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Teoría de la Señal y Comunicaciones, Facultad de Ciencias Náuticas desde el año 2002 al 2013, y es profesor colaborador honorario de la Universidad de Cádiz. En cuanto a su experiencia profesional, en el año 1992 se incorporó a la sección de efemérides del observatorio y a partir de 1996 hasta el 2015 ha sido jefe de la sección de efemérides. Dentro de esta línea de trabajo, dirige y participa de forma decisiva en el cálculo y la edición de las siguientes publicaciones: Almanaque Náutico para PC, Almanaque Náutico, Efemérides Astronómicas, Fenómenos Astronómicos. Hay que recordar que el observatorio tiene la responsabilidad a escala nacional de la edición y publicación de todas estas publicaciones anualmente.
es subdirector del observatorio, ha sido subdirector del año 2015 a 2017, actualmente es director del observatorio. Ha participado en 5 proyectos de investigación, en uno de ellos como investigador principal, 4 acciones especiales, en todas ellas ha sido investigador principal, autor de más de 10 monografías y libros especializados en mecánica celeste clásica y analítica. Destacaré únicamente el título de su tesis doctoral, Estabilidad orbital de los satélites estacionarios. Autor de más de 40 publicaciones de carácter científico en revistas nacionales e internacionales, ha presentado más de 55 comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales, ha impartido más de 40 conferencias y seminarios en diversas ciudades y universidades como Cartagena, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cádiz, la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander, la Semana Naval de Madrid, la Cátedra Jorge Juan de Ferrol, la Universidad Complutense de Madrid, San Lorenzo del Escorial y precisamente 2 conferencias en nuestra Academia de San Romualdo aquí en San Fernando. Ha sido vocal de tribunales de 4 tesis doctorales, vocal de matemáticas en el Tribunal de Selección para ingreso en los centros docentes militares durante 2 años. Para terminar mi intervención, permítanme unas breves consideraciones y consejos al recipiendario. En los estatutos de la Academia se expresa que para ser admitido como académico de número será necesario ser mayor de edad, residir en San Fernando y cumplir alguna de las siguientes condiciones. A. Estar en posesión de algún título superior, científico, artístico o literario, y haber acreditado méritos suficientes para su elección. B. Ser autor de obras científicas, artísticas o literarias de indiscutible mérito. C. Haber demostrado en sus actuaciones especial interés por los objetivos de la Real Academia, haciéndose acreedor a esta distinción. También se dice que serán obligaciones de los académicos de número contribuir con sus trabajos científicos, artísticos o literarios a los fines de la Real Academia, aceptar y desempeñar correctamente cargos directivos y todas aquellas misiones que la Real Academia tenga bien encomendar, asistir a las juntas generales y actos para los que hayan sido expresamente convocados y emitir su voto en los asuntos que así lo exijan. Yo resumiría todo lo anterior en estos conceptos: excelencia, participación, responsabilidad, compromiso, entrega y servicio. 1. Excelencia y participación. Desde luego, contar con personas con un currículum brillante es importante, pero a mi modo de ver, no menos importante es participar y colaborar en las actividades y el funcionamiento de la Academia. 2. Responsabilidad. Al ingresar, se adquiere la responsabilidad de trabajar por ella, en lo que sea y en muchas ocasiones afrontando tareas domésticas y organizativas alejadas del ejercicio propio de la Academia. 3. Compromiso y entrega. Necesitamos gente comprometida y entregada, sin esperar nada a cambio. Personas que de forma altruista y desinteresada sean capaces de sacrificarse por la Academia en cualquier situación. 4. Servicio. A la Academia hay que venir a servir, no a figurar o a servirse de ella. Creo que no me equivoco al decir que esta es la filosofía de la actual Junta de Gobierno y de muchos académicos. Querido Teodoro, te animo a que seas una persona cercana y asidua a la Academia, que participes en las actividades, que vengas a servir y trabajar por la misma y que te sacrifiques por ella cuando la situación lo requiera. Estoy convencido que esa es la actitud con la que ingresas en la Academia. Eso es, desde luego, lo que la Academia espera de ti. Para terminar, debo decir que para mí es un motivo de enorme satisfacción que hayas ingresado, ya que siempre nos ha unido una entrañable amistad y eres una persona muy querida y admirada, compañero durante 26 años en el observatorio, con una extraordinaria capacidad intelectual que no me cabe duda enriquecerá a la rama de ciencias de esta Academia y a la propia Academia en sí. Estoy convencido de que tu elección ha sido todo un acierto para nuestra Academia. Te doy mi más cordial y sincera enhorabuena y la hago extensiva a Amparo, tu mujer, que creo que también se merece la parte correspondiente de este éxito. Considérate bienvenido a esta tan querida Academia. Eso es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, don Fernando Belizón. La Academia se siente muy honrada, como ha dicho el vocal de Ciencias, se siente muy honrada con la incorporación del nuevo académico don Teodoro López Moratalla. A él estoy seguro, estoy convencido de que trabajará por el bien de la Academia y será aquí muy bienvenido. Bienvenido y enhorabuena por todo. La Real Academia de San Romualdo se agradece a las autoridades civiles y militares, señora Teniente de Alcaldesa, señor Almirante de la Flota, demás autoridades, a todos los académicos presentes y a todos ustedes, señoras y señores, por su presencia en esta ceremonia. Les tengo que anunciar para la próxima semana dos actos de la Academia. En primer lugar, el martes día 28 a las 19:30, como siempre, tendrá lugar la lectura de la presentación de una obra del ilustrísimo señor don Juan Rafael Mena Coello, que se llama Poesía, filón de la palabra. Es un estudio literario y antología poética. Será presentado por el ilustrísimo señor profesor don José Antonio Hernández Guerrero, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Esto va a ser el martes que viene. Y esa misma semana, el viernes, y para conmemorar la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, la Real Academia tendrá un concierto aquí en este centro. El concierto lleva por título La música en torno a la corte de Felipe V. La va a ofrecer el cuarteto de cuerda Averroes de Córdoba. Y previamente, el ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, académico de esta, va a disertar sobre las características de la música de esa época. Esto va a ser el viernes, porque la orquesta no se puede trasladar aquí nada más que ese día. Por lo tanto, la semana que viene, martes y viernes, tendremos actos. A todos ellos están todos ustedes invitados. Muy bien, pues bueno, se levanta la sesión.